Muy buenas noches, mis amados hermanos, que el Señor les bendiga. Qué privilegio el poderme dirigir a ustedes en esta noche a través de este medio para seguir compartiendo acerca de la revelación del Espíritu Santo en las Escrituras. Y el día de hoy vamos a escudriñar juntos las Escrituras en relación a la obra. Ayer vimos la obra del Espíritu Santo en la salvación. Hoy vamos a comenzar a ver la obra del Espíritu Santo en la vida de cada uno de los creyentes. Pero antes de comenzar, vamos a orar. Amante Dios y Padre Celestial, te damos gracias, Señor, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, por esta noche, por el privilegio que tú nos das, Señor, de podernos reunir en armonía para que tú envíes bendición y vida eterna a nuestras vidas. Padre, en el nombre de Jesús, en este momento ponemos delante de ti este tiempo, Señor, para que seas tú quien lo dirija, seas tú, Señor, quien por tu Espíritu Santo obre en cada uno de nosotros. Y te pedimos, Padre, que la unción que permanece sobre nosotros, que es la unción de tu Espíritu Santo, rompa todo yugo de mentira, de argumento falso y de razonamiento falso que se oponga al conocimiento tuyo, al conocimiento del Espíritu Santo, a la vida eterna que tenemos en ti y a la obediencia a Cristo. Que tu Espíritu Santo nos guíe a toda verdad, abriendo nuestros ojos, abriendo nuestros oídos, pero por sobre todo preparando nuestro corazón para que nuestro corazón sea como una tierra fértil en la cual tu palabra, Señor, sea sembrada como semilla y produzca fruto al 100, al 30, al 60 y al 100 por uno para la gloria de tu nombre. Todo te lo pedimos, Señor, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, y desde ya te damos gracias por lo que tú vas a hacer en nuestros corazones y en nuestras vidas, Señor, a través de tu palabra y tu Espíritu Santo, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy buenas noches, mis amados hermanos. Bienvenidos a esta transmisión. Que el Señor les bendiga. Espero que hayan tenido un viernes de gozo, de bendición, de fructificación y de cumplimientos. Vamos a iniciar nuestra enseñanza de la obra del Espíritu Santo en la vida del creyente una vez convertido. El día de ayer vimos toda la obra del Espíritu Santo en la salvación y vimos que esa obra era suficiente para estar tremendamente agradecidos con el Espíritu Santo, además de con Jesús y el Padre, por esa salvación tan grande que recibimos en la salvación, que es una obra exclusiva del Espíritu Santo, en la cual nosotros solo somos movidos por el Espíritu Santo para recibir por medio de la fe la gracia de la salvación en Cristo Jesús. Ahora vamos a ver lo que el Espíritu Santo hace en nosotros, ya que desde el momento de nuestra salvación nos convertimos en templos del Espíritu Santo. El Espíritu Santo viene a morar en nosotros, está con nosotros y sobre nosotros para guiarnos a través de toda la vida cristiana hasta el momento en que nos presentemos delante del Señor para entrar en la vida eterna. Y la Escritura dice que además de que nos guía acá, nos guiará aún después de la muerte. Eso quiere decir que nos guiará en la eternidad también, lo que implica que el Espíritu Santo es inseparable de nosotros. Ayer vimos claramente que una vez somos salvos, verdaderamente nacidos de nuevo, nos arrepentimos de nuestros pecados, recibimos una nueva naturaleza. No hay forma de que perdamos la salvación, porque fuimos sellados con el Espíritu Santo de la promesa, y la promesa es nuestra redención absoluta y total en la vida eterna. Entonces ahora vamos a entrar a conocer lo que el Espíritu Santo hace en nuestras vidas ya como creyentes. Lo primero que el Espíritu Santo hace en nosotros nos lo enseña Santiago capítulo 4 y versículo 5,
que al ser templos de su Espíritu Santo, el Espíritu Santo nos va a anhelar celosamente. ¿Qué quiere decir eso? El Espíritu Santo anhela y desea la comunión constante con cada uno de nosotros, como un novio celoso, no en el mal sentido de la palabra, sino como un novio anhelante que quiere estar con la novia. Eso es lo que significa Santiago capítulo 4 versículo 5, que dice que el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente. Pero en este pasaje hay algunas cosas más que quisiera que exploráramos, por lo cual sería bueno que fuéramos en nuestras Biblias a Santiago en el capítulo número 4 y vamos a ver desde el versículo número 4. Dice la palabra: oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiere ser amigo del mundo se constituye en enemigo de Dios. ¿O pensáis que la Escritura dice en vano, el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente? Lo voy a dejar ahí por un momento y regresemos a estos dos versículos. Dice, el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente. Pero antes dice, oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. La primera función del Espíritu Santo que vemos en este momento es que por la obra de Él en nosotros y por la regeneración y la nueva naturaleza comenzamos a aborrecer la amistad con el mundo. ¿Y qué es aborrecer la amistad con el mundo? La palabra de Dios nos dice en 1 de Juan capítulo 2 versículos del 15 al 17 que todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida son enemigos de Dios. Entonces el Espíritu Santo comienza a trabajar en nosotros para transformar nuestra mente de esa inclinación que teníamos antes de conocer al Señor, de los deseos de la carne, que son seducción, lujuria, la búsqueda de placer corporal como drogadicción, alcohol, gula, todo ese tipo de cosas. Comienza a trabajar en contra de eso el Espíritu Santo, a que lleguemos a un nivel de aborrecimiento de esas cosas. Pero también están los deseos de los ojos. ¿Qué son los deseos de los ojos? Codicia, materialismo, avaricia, acumulación de cosas. También comienza a trabajar en nosotros en contra de eso. Y aparte la vanagloria de la vida. ¿Y qué es la vanagloria de la vida? El orgullo, la arrogancia, la jactancia, la soberbia, la vanidad, etcétera, que Dios lo resiste de acuerdo a lo que nos enseña Primera de Pedro capítulo 5 versículo 5. Entonces, lo primero es que el Espíritu Santo comienza a cambiar nuestra mentalidad. Ya cambió nuestra naturaleza. Tenemos una nueva naturaleza que se alía con la obra del Espíritu Santo para comenzar a renovar nuestro entendimiento, nuestra mente, de tal manera que cambiemos ese programa de los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida que nos inducían al pecado anteriormente. Y hay una obra mucho más profunda. Tanto los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida se anidan en una parte de nuestro corazón que no ha sido perfeccionada en la salvación. Recordemos que la palabra de Dios nos dice en Filipenses capítulo 1 versículo 6 que la buena obra, que el que comenzó la buena obra en nosotros la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Y esa obra es la transformación de esa área de nuestra vida que se llama la carne, que es un programa que está metido en nuestra mente, pero que viene de esa parte engañosa y perversa del corazón, de acuerdo a lo que nos enseña Jeremías capítulo 17, versículo 9. Entonces el Espíritu Santo comienza a trabajar en la obra de anular nuestro yo. Romanos 8:13 dice que destruyamos las obras de la carne por el Espíritu. Y la palabra en Juan capítulo 3, versículo 30 nos enseña también que es necesario
imprescindible para que podamos vivir la vida plena en Cristo, que nosotros muramos, es decir, nuestro ego, nuestro yo, y que Él crezca en nosotros. Dios, la presencia de Dios en nosotros, la presencia, el control del Espíritu Santo en nosotros, sobre esos deseos engañosos, sobre ese ego. Entonces ahí comienza una obra transformadora, de acuerdo a lo que nos enseña también 2 de Corintios capítulo 3 versículo 18, que somos transformados de gloria en gloria por el Espíritu Santo, para que la imagen de Cristo, el carácter de Cristo sea formado en nosotros. Y para que el carácter de Cristo sea formado y manifestado en nosotros, el ego necesita ser muerto. Es lo que dice la palabra también Jesús en Mateo 16:24, que el que quiera ser su discípulo se niegue a sí mismo, tome su cruz y le siga. Para la obediencia, que trae bendición, es imprescindible que nuestro yo sea anulado, y el Espíritu Santo es el que hace esa obra en nosotros. Nos ayuda a hacer morir las obras de la carne por el Espíritu, a negar nuestro yo, a negar los deseos de los ojos, los deseos de la carne y la vanagloria de la vida. Sigamos con Santiago, capítulo 4, versículo 6. Luego que nos habla de la obra del Espíritu Santo para volvernos enemigos de las cosas del mundo, de las cosas pecaminosas del mundo, y que Él nos anhela celosamente, también dice lo siguiente, dice, pero Él da mayor gracia. Por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Esto comprueba lo que hablábamos anteriormente, que el Espíritu Santo va a resistir a nuestro ego, que es el que produce la soberbia, y lo va a ir arrinconando cada día más, y eso va a permitir que la gracia del Señor venga en mayor medida a nuestras vidas. Y la gracia es la bendición. La misericordia es la que perdona nuestros pecados, pero la gracia es lo que nos da lo que no merecemos, las bendiciones. Luego, en el versículo 7, nos dice otra cosa que es la clave para la victoria contra la tentación. Nos dice, someteos pues a Dios. Y el Espíritu Santo es Dios en nosotros. Entonces, esto lo que está significando entonces es que nos sometamos al Espíritu Santo, resistamos al diablo, destruyendo las obras de la carne por medio del Espíritu Santo, y el diablo huirá de nosotros, venceremos la tentación. Así que la primera obra del Espíritu Santo en nuestras vidas es comenzar a trabajar en nuestro interior, desde nuestro interior, para que nosotros podamos comenzar a destruir las obras, nuestro ego, que es nuestro peor enemigo. El peor enemigo no es el diablo. El peor enemigo que nosotros tenemos es la carne, el ego, la vida egocéntrica, el querer caminar de acuerdo a nuestra voluntad y no a la voluntad de Dios. Mire lo que dice la palabra de Dios, Proverbios 16:25. Hay caminos que al hombre le parecen derechos en su propia opinión, pero su fin es camino de muerte. ¿Y de dónde vienen esos caminos que nos parecen derechos en nuestra propia opinión? No vienen de la palabra, entonces tienen que venir del ego. Y el diablo usa esas cosas que están en el ego para traer las tentaciones. Sin ego no hay tentación, y eso nos lo enseña el Señor Jesucristo en el Evangelio según San Juan, cuando Él ya está hablando con sus discípulos de que va a ser entregado para su crucifixión. Perdón. Jesús dice algo muy interesante que a veces lo pasamos de largo, pero si meditamos en eso y lo que significa está muy claro, a la luz no solo de ese pasaje, sino a la luz de toda la palabra. Lo que el Señor les dice a sus discípulos es: ya viene el príncipe de este mundo, pero no tiene nada en mí. Como diciendo, a mí el diablo no me preocupa ya, porque no tiene nada en mí. ¿Y por qué no tenía en mí nada en él?
porque la voluntad, la comida de Jesús era hacer la voluntad de Dios. Todo lo que Jesús decía era lo que oía decir al Padre. Todo lo que Jesús hacía era lo que hacía el Padre, lo que veía hacer al Padre. Entonces nos está hablando que él no tenía ya ego, no tenía voluntad propia, no tenía ese elemento que es el que el diablo engancha en nuestras vidas, o los demonios enganchan en nuestras vidas para llevarnos a pecar. Jesús no lo tenía, y lo manifiesta claramente en el monte de Getsemaní. En esa misma noche, cuando él está orando y ya lo van a apresar, él ora al Padre y le dice: Padre, si puedes pasar de mí esta copa, pásala, mas no se haga mi voluntad, sino la tuya. Es decir, Jesús ya no tenía voluntad propia. Jesús no tenía voluntad propia. Él estaba total y completamente sujeto a la voluntad de Dios, porque el ego en él no existía. Así que por eso la primera obra que el Espíritu Santo va a comenzar a hacer en nuestras propias vidas es negarnos a nosotros mismos, es negar los deseos del ego, que el ego siempre va a buscar autocomplacencia, siempre va a buscar su propio gusto, y lo va a hacer a través de dos vías inicialmente, o lo hace a través de dos vías: la autogratificación, o sea, la autopremiación, y la autoexaltación, o sea, levantarse a sí mismo. Estas dos obras son las iniciales, o las que generan todo el pecado en el ser humano: la búsqueda de la autogratificación y la búsqueda de la autoexaltación. Veamos un ejemplo. Los deseos de la carne. ¿Qué buscan los deseos de la carne? La autogratificación. ¿Qué buscan la vanagloria de la vida? La autoexaltación. ¿Y qué buscan los deseos de la carne? Los deseos de los ojos, la autogratificación y la autoexaltación. La autogratificación es, por decir algo, me voy a comprar el carro más caro, último modelo, para darme gusto a mí. Autogratificación. ¿Lo necesitan? No, porque lo mismo funciona un carro último modelo de la mejor marca y lo más caro, que un carro de otra marca en buen estado. Entonces esa es una autogratificación, pero también es una autoexaltación, porque en la mayoría de los casos lo que la persona quiere es que lo vean en un mejor carro, porque eso le da una exaltación a él, lo pone en una posición superior a los demás. Ahí vemos cómo funcionan la autocomplacencia a través de la autogratificación y de la autoexaltación para los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida. Y todo eso reside en el yo. Por eso es necesario e imprescindible que nosotros neguemos nuestro yo, y para eso nos fue dado el Espíritu Santo. Luego encontramos otra actividad del Espíritu Santo a favor de nosotros, que se complementa con la anterior. En Hechos capítulo 1, versículo 8, Jesús le dice a sus discípulos: recibiréis poder y me seréis testigos en Judea, en Samaria y hasta los confines de la tierra. Este pasaje lo hemos confundido mucho por falta de profundidad en escudriñar las Escrituras, porque si nos vamos a la palabra original en griego, que al español se traduce testigo, no es solamente uno que habla a favor de otro verbalmente. La palabra testigo es alguien que da testimonio de otra persona. ¿Y qué es el testimonio? El testimonio es nuestra forma de vida. Por lo tanto, ese empoderamiento del Espíritu Santo del que habló Jesús en el libro de Hechos, en el capítulo 1, versículo 8, es empoderamiento para vivir una vida que agrade a Dios, una vida que dé testimonio de Dios,
con nuestros hechos, además de con nuestras palabras. Es decir, si el Espíritu Santo nos empodera para dar testimonio verbal de Cristo, pero el mayor empoderamiento que nos da es para vivir una vida que le agrade a Cristo, y es lo que Jesús dijo también en el Evangelio de Juan. Dijo: en esto conocerán que sois mis discípulos, en el amor que se tengan unos a otros. Es decir, un testimonio sin hablar, un testimonio de vida, un testimonio a través de los hechos. ¿Y esos hechos de dónde vienen? De la transformación del viejo hombre en el nuevo hombre, que es lo que nos dice tanto Romanos 12, versículo del 1 al 2, como Efesios capítulo 4, versículo del 22 al 24. Y notemos lo que dice Romanos 12, 1 al 2. En el primer versículo dice: presenten sus cuerpos en sacrificio vivo a Dios, que es vuestro culto racional. Ese presentar nuestros cuerpos en sacrificio vivo a Dios, que es nuestro culto racional, ¿hacia dónde apunta? Hacia negar los deseos de la carne, la búsqueda de placer de la que hablábamos hace un momento. Luego en el versículo 2 dice: renóvense, no piensen como piensa el mundo, sino renóvense por medio de transfórmense por medio de la renovación de su entendimiento, para que puedan comprobar cuál sea la buena voluntad de Dios la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿Qué es esa renovación de la mente? Esa renovación de la mente apunta a los deseos de los ojos, o sea, todo lo que es codicia, avaricia, materialismo, lujo, etc. Y finalmente dice, en el versículo 3 de Romanos 12:3 dice: nadie tenga más alto concepto de sí que el que debe tener. Eso apunta a la vanagloria de la vida. O sea, el Espíritu Santo nos va a ayudar a llevar a la práctica estos tres pasajes: negar los deseos de la carne, negar los deseos de los ojos. Nos empodera para eso, para negar los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida. ¿Y qué nos dice Efesios capítulo 4, versículo 22 al 23? Despójense del hombre viejo que está viciado conforme a los deseos de la carne, y vístanse del hombre nuevo, creado en la justicia de la verdad. O sea, la transformación de nuestra manera de pensar, la transformación de nuestro corazón. Así que el empoderamiento no es solo para hablar, el empoderamiento no es solo para manifestar los dones, que lo incluye, pero el mayor empoderamiento que nosotros recibimos de parte del Espíritu Santo es para vivir en una vida negando al yo, para la obediencia a Cristo, que implica la vida bendecida, que es la vida abundante que Cristo vino a traer a cada uno de nosotros. Entonces nos conviene, porque en la medida que nosotros permitimos que el Espíritu Santo nos ayude en nuestra debilidad para vencer la carne, en esa misma medida vamos a vivir bajo el reino de Dios. Y la palabra en Mateo capítulo 6, versículo 33 dice que busquemos el reino de Dios y su justicia, que es la vida definida como Dios la define en su palabra para cada uno de nosotros, y entonces vamos a recibir todas las demás cosas por añadidura. No vamos a tener que perseguirlas, no vamos a tener que perseguir las bendiciones, porque las bendiciones nos alcanzarán. Ese es el resultado de la obediencia, para la cual nos empodera el Espíritu Santo. O sea, el Espíritu Santo nos empodera en primer lugar para la obediencia a la palabra. Y para comprobar esto con un testigo adicional, vamos a ir al libro de Ezequiel en el capítulo número 36 y versículos del 24 en adelante. La palabra es Ezequiel 36, versículo 24 en adelante. Dice la palabra:
Y yo os tomaré de las naciones y os recogeré de todas las tierras y os traeré a vuestro país. Esparciré sobre vosotros agua limpia y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros. Y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Y este es el pasaje en el que quiero que nos centremos. Y dice: y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. O sea, notemos esto. Aquí nos define la función prioritaria, primordial, esencial del Espíritu Santo en nuestras vidas. Dice: pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. O sea, la función primaria, primordial del Espíritu Santo es para la obediencia. No son los dones, es la obediencia. No es la unción para servir al Señor, sino la obediencia. Los dones y la unción vienen como consecuencia de esta primera función, la función de la obediencia. ¿Sí? Entonces, esa es la función primordial del Espíritu Santo en nosotros. Y de hecho su nombre lo indica. ¿Qué es la obediencia? La obediencia es caminar en santidad. Y el Espíritu Santo es santo. Es la santidad de Dios viviendo en nosotros para santificarnos cada día más. Para que obedezcamos cada día más. Y es lo que dice la palabra también en 1 de Tesalonicenses capítulo 5 versículo 23. Y el Dios de paz os santifique por completo espíritu, alma y cuerpo. O sea, como vemos, suficientes testigos en la palabra de Dios de que el Espíritu Santo es nuestro transformador. La principal función del Espíritu Santo es nuestra transformación. Los dones y la unción para servirle es una añadidura de esa transformación, no la parte esencial de la obra del Espíritu Santo en nosotros. Lo esencial de la obra del Espíritu Santo en nosotros es la santificación y necesitamos tenerlo claro para aprovechar la presencia del Espíritu Santo en cada uno de nosotros, no desperdiciarla, porque esto también va a implicar que vamos a alcanzar una mejor calidad de vida eterna, porque vamos a tener una mayor cantidad de obras que sean como oro, plata y piedras preciosas, en lugar de obras que están hechas en nuestra fuerza, que son madera, heno, hojarasca y que se van a consumir antes de que nosotros entremos a la eternidad en el tribunal de Cristo, donde vamos a ser juzgados por nuestras obras como creyentes, por las obras que como creyentes hicimos en el Espíritu, que son oro, plata y piedras preciosas, o las obras que como creyentes hicimos en nuestra propia carne, que son madera, heno y hojarasca, que se van a consumir porque van a ser pasadas por fuego. Así que la obra primordial del Espíritu Santo en nuestras vidas, que comienza desde el día de nuestra salvación, es la transformación de nuestro viejo hombre, de lo que queda del viejo hombre, porque la vieja naturaleza ya pasó, pero el programa de la vieja naturaleza quedó en nuestra cabeza y en parte de nuestro corazón. Entonces el Espíritu Santo va a ayudarnos y dirigirnos para esa transformación de nuestro corazón y de nuestra mente, para que podamos caminar en la obediencia a Cristo, que es la que trae sobre nosotros todas sus bendiciones, de acuerdo a lo que dice Deuteronomio 28, del 1 al 14. Dice que si nosotros ponemos por obra la palabra de Dios, los preceptos de la palabra de Dios y sus mandamientos, vendrán sobre nosotros todas las bendiciones y nos alcanzarán. Así que entonces
Esa es la segunda obra del Espíritu Santo. La primera es empoderarnos para derrotar el ego. Y la segunda es empoderarnos para que podamos seguir la obediencia al Señor y vivir una vida santa para Él. La tercera obra, la palabra de Dios nos enseña que la unción rompe el yugo en Isaías 54. La unción rompe el yugo. Y en 2 Corintios capítulo 3, versículo 18, 2 Corintios capítulo 10, versículos 3 al 6, dice que las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando todo argumento que se levanta en contra del conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Si la obra del Espíritu Santo es empoderarnos para la obediencia a Cristo, entonces el Espíritu Santo es esa unción que viene sobre nosotros para romper esos yugos de altiveces, de argumentos y de razonamientos falsos que se oponen al conocimiento de Dios, a la obediencia a Cristo y a la vida abundante que Cristo compró para nosotros en la cruz del Calvario. Es la unción que va a romper toda obra de las tinieblas en nosotros. Ahora, déjeme decirle algo. De acuerdo a lo que dice Filipenses 1:6, esa es una obra gradual, no es una obra de una sola vez, es una obra permanente del Espíritu Santo en nosotros, porque el que comenzó la buena obra en nosotros la perfeccionará hasta el día de Jesucristo, irá creciendo y se cumplirá lo que dice Proverbios capítulo 4, versículo 18, que la vida del justo va en aumento hasta que el día es perfecto. Así que la obra santificadora del Espíritu Santo no es de una sola vez, es de todos los días. Todos los días nos presentan las circunstancias que nos rodean y nuestro propio ego, queriendo responder a esas circunstancias, nos quiere llevar al pecado, nos quiere llevar a una voluntad diferente de la voluntad de Dios. Pero el Espíritu Santo va a ir usando esas circunstancias que se nos van presentando para sacar a luz nuestro yo y crucificarlo. Y déjeme decirle algo con esto. El yo no muere de una sola vez. El yo es como una hierba mala. Cuando usted tiene un jardín, usted siembra ese jardín de buena grama. Pero después de que sembró el jardín, a los 2 o 3 días comienza a surgir hierbitas malas. Primero chiquititas y que van creciendo y creciendo hasta que se pueden convertir en una gran planta que va a destruir esa grama que usted sembró con tanto cariño, dedicación, etcétera, etcétera. Y entonces van a comenzar a aparecer esas hierbas malas. Y esas hay que estarlas cortando todo el tiempo, porque si no se vuelven grandes. Y yo tengo mi jardín acá, que yo le dedico a veces cierto tiempo al jardín, y comienzo a ver que donde antes había una hierba mala que arranqué con todo y su raíz, volvió a salir otra. Y todo el tiempo tengo que estar quitando las hierbas malas del jardín. Esa es parte de la vida de nosotros, de quitar todas esas hierbas malas que el ego quiere volver a hacer crecer en nuestra vida diaria, y para ello contamos con el poder del Espíritu Santo y la ayuda del Espíritu Santo, que nos va a llevar a limpiarnos cada día de todos esos dardos que el ego manda para que busquemos nuestra autocomplacencia, nuestra autogratificación, nuestra autoexaltación. O sea, llevamos 3 obras del Espíritu Santo vistas en la palabra de Dios hasta este momento. La primera viene a nosotros para tener comunión con Él todo el tiempo, de tal manera que podamos rechazar todo lo que es del mundo pecaminoso y nos acerquemos cada día más al Señor. En segundo, nos empodera para vivir la vida cristiana en obediencia a la palabra, y esa obediencia nos conviene porque trae bendición a nuestras vidas. Y número 3 es la unción, el poder
que está sobre nosotros para romper todo yugo que nos quiera poner el ego a través de la autocomplacencia, autogratificación y autoexaltación. Es decir, nos ayuda a morir a nosotros mismos cada día. Nos ayuda a morir a la vida egocéntrica centrada en nosotros y no centrada en Dios cada día. Y lleva nuestra vida a centrarla plenamente en el Señor. El Señor, y déjeme decirle aquí, hay un paradigma o un pensamiento muy popular en el cristianismo que necesitamos también derribarlo. Y ese pensamiento es que Jesús debe ser el centro de mi vida, de que Jesús debe ser el primer lugar de mi vida. Es falso. Jesús debe llegar a ser el todo de mi vida. Sin primeros, segundos y terceros lugares. En el todo ya no hay primero, segundo ni tercer lugar. En el todo ya no hay centro y periferia. El problema de pensar de esa manera es que si Cristo es el centro de mi vida, hay una periferia que todo el tiempo va a querer quitarle a Jesús el centro de nuestras vidas. Si Él es el primer lugar en nuestras vidas, nada más, hay cosas que van a ser el segundo, tercero, cuarto y quinto lugar, que van a estar batallando por quitar a Jesús de ese primer lugar para ocupar las ellas. Eso es lo que se llama idolatría. Y el Señor Jesucristo nos pone un ejemplo muy claro. La palabra de Dios dice en Mateo capítulo 6 que no podemos servir a dos amos. No podemos servir a Dios y a las riquezas. No podemos servir a Dios y al ego. No podemos dejar que convivan el ego con Dios, porque el ego va a estar luchando para desplazar a Jesús del primer lugar, si nosotros lo permitimos. Entonces Jesús necesita llegar a ser, más bien Jesús no necesita, nosotros necesitamos que Jesús llegue a ser el todo de nuestra vida. Y a eso es a lo que se refiere Pablo cuando dice: ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí. Y todo lo que vivo en la vida terrenal, lo vivo para la gloria de Dios. Pero eso implica la negación del yo. Eso implica la certeza, la convicción de que Jesús debe ser el todo de mi vida. Si Jesús no es el todo de mi vida, en algún momento esas otras cosas que ocupan un lugar en mi vida me van a quitar a Jesús del trono, van a tomar el control de mi vida y me van a llevar a caminos que al hombre le parecen derechos en su propia opinión, pero su fin es camino de muerte, es decir, al pecado. Así que ojo con eso. El Espíritu Santo es nuestro ayudador para que nosotros podamos vencer el ego, para que nosotros podamos vivir una vida de obediencia, para destruir todos esos argumentos, razonamientos y fortalezas o filosofías que se opongan al conocimiento de Dios y a la vida eterna, a la obediencia a Cristo. Así que ahí ya vemos tres funciones del Espíritu Santo. La cuarta, el Espíritu Santo desarrolla la regeneración en nosotros. Juan capítulo 3 lo vimos ayer en el versículo número 3, pero ahora lo vamos a ver completo. Del versículo 3 al versículo 5. Déjeme buscarlo aquí en mi Biblia. Es Juan capítulo número 3, versículos del 3 al 5. Muy bien. La palabra de Dios dice: respondió Jesús y le dijo, estaba hablando con Nicodemo acerca de la nueva vida en Cristo. Dice, entonces respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondiendo Jesús, dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Notemos
vamos a comparar Juan 3 con Juan 3:5 y nos vamos a dar cuenta que no está hablando de la misma cosa, está hablando de dos cosas diferentes, aunque relacionadas en un proceso. Dice: de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nacer de nuevo es igual a ver el reino de Dios. Pero mire lo que dice Juan 3:5, dice: el que no naciere del agua y del espíritu no puede entrar en el reino de Dios. ¿Qué quiere decir esto? Ver el reino de Dios no es lo mismo que entrar en el reino de Dios. Por lo tanto, nacer de nuevo no es lo mismo que nacer del agua y del espíritu. Son dos cosas diferentes. Una vez que veo el reino de Dios, nací de nuevo, necesito entrar al reino de Dios. Pero para entrar al reino de Dios debo nacer del agua y del espíritu. ¿Y qué es el agua? La palabra. ¿Qué es el espíritu? El Espíritu Santo. Entonces la palabra y el espíritu obrando en nosotros van a desarrollar esa nueva naturaleza, ese nuevo nacimiento, para que nosotros de ver el reino podamos entrar al reino, que es lo mismo. Mateo capítulo 6 versículo 33. Busca el reino de Dios y su justicia y todas las cosas serán añadidas. Ese buscar el reino de Dios y su justicia es vivir en el reino. Y para vivir en el reino requiere obediencia. Entonces el Espíritu Santo no solo me hace nacer de nuevo, sino que al unirse con la palabra de Dios, al enseñarme, al guiarme, al revelarme la palabra de Dios, me va a hacer nacer del agua y del Espíritu para que pueda vivir en el reino de Dios y en todas sus añadiduras. Así que ahí vemos otra obra del Espíritu Santo en nosotros, que es una obra santificadora también, desarrollar la regeneración en nosotros. Pero para desarrollar la regeneración en nosotros necesitamos morir al yo. Ahí se complementa, o sea, el Espíritu Santo no hace una obra independiente de otra. No, el Espíritu Santo actúa como un todo para hacer gradualmente toda la obra de perfeccionamiento en cada uno de nosotros. ¿Y qué significa perfeccionamiento? Perfeccionamiento significa madurar, enseñar, entrenar, capacitar, equipar, empoderar. ¿Para qué? Para esa vida que le agrada a Dios, para esa vida en obediencia, en santidad. La quinta obra es que nos lleva al arrepentimiento cuando pecamos. Ayer vimos que parte de la obra salvadora del Espíritu Santo con el que no es creyente es que lo convence de pecado, de justicia y de juicio. Bueno, el Espíritu Santo sigue haciendo esa obra en nosotros cuando nosotros pecamos. A esa obra Pablo le llama el redarguir del Espíritu Santo o el contristar al Espíritu Santo. El contristar al Espíritu Santo, lo hemos dicho otras veces y lo vamos a repetir hoy, consiste en que no solo el Espíritu Santo se duele por el pecado que nosotros cometemos, sino que además de eso, el Espíritu Santo se enoja de tal manera que comienza a trabajar en nosotros para convencernos de pecado, para convencernos de justicia, es decir, que necesitamos regresar a los caminos del Señor, y que si no lo hacemos, entonces nos convence de juicio, porque la palabra de Dios dice que el Padre que ama a sus hijos los disciplina. Entonces el Espíritu Santo, cuando nosotros no le hacemos caso, cuando nosotros le hacemos caso al ego, al yo, y pecamos, inmediatamente el Espíritu Santo comienza a obrar en nosotros para redarguirnos de ese pecado, de tal manera que nos arrepintamos inmediatamente y no tengamos consecuencias funestas del pecado. Que las consecuencias del pecado sean mínimas. El Espíritu Santo es como nuestro jalador para que regresemos a la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta, a la voluntad de Dios llena de bendiciones, porque si nos apartamos, las bendiciones se quedan aquí, pero nosotros estamos en este lado y por lo tanto no vamos a vivir en esas bendiciones. El Espíritu Santo nos trae de nuevo a la comunión con Cristo, a la santidad, a la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta, a través de esa obra de redarguirnos, convenciéndonos de pecado, de justicia y de juicio. Luego, la sexta obra
del Espíritu Santo en nuestras vidas es que el Espíritu produce el fruto del carácter de Cristo en nosotros. El fruto no lo producimos nosotros. El fruto lo produce el Espíritu Santo. El Espíritu Santo en nosotros es el que produce el fruto. Pero para que ese fruto se manifieste, otra vez, es necesario que nuestro yo mengüe. Por eso las obras de las que hemos hablado del Espíritu Santo anteriores en la vida del creyente implican siempre el morir al yo y la obediencia a la palabra, porque en la medida en la que obedecemos, en la que negamos el yo y en la que obedecemos la palabra, el fruto del Espíritu se va a ir manifestando, porque ya no tiene el obstáculo del yo, que busca el fruto en la obra de la carne. Al morir el yo, entonces se manifiesta el fruto del Espíritu que vive en cada uno de nosotros. ¿Cuál es el fruto del Espíritu? Yo le voy a dar aquí un concepto con el cual quizá muchos no estén de acuerdo, pero que la evidencia práctica nos lo enseña, además de que la evidencia lingüística. Cuando la palabra de Dios dice el fruto del Espíritu, se refiere a un fruto. No se refiere a 9 frutos o a 9 gajos de un fruto. No, se refiere a un fruto. Y ese fruto es el fruto de su esencia. ¿Y cuál es la esencia del Espíritu? Que es Dios. ¿Y qué es Dios? Es amor. Por lo tanto, el fruto del Espíritu es amor. Como derivado del amor viene el gozo, la paz, la paciencia, la benignidad, la bondad, la fidelidad, la mansedumbre y la templanza. Pero esos son el fruto del amor, el resultado del amor. Pero el verdadero fruto del Espíritu es el amor, y eso lo dice Romanos capítulo 5, versículo 5. Dice que por el Espíritu Santo, el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones. No dice la benignidad de Dios, no dice la bondad de Dios, no dice la paciencia de Dios. No, dice el amor de Dios. Del amor, como resultado, derivan el gozo, la paz, la paciencia. O sea, que el fruto del Espíritu, el Espíritu nos enseña a vivir en amor. El fruto el Espíritu Santo, para manifestar el amor, necesita matar el egoísmo. Y el egoísmo viene del yo. El egoísmo es el deseo de autocomplacencia, de autogratificación y de autoexaltación del ego. Entonces, para que el fruto del Espíritu, que es el amor, se manifieste, el ego debe ser negado para que el egoísmo sea negado, y entonces el amor que ya fue derramado en nuestros corazones, porque es el fruto del Espíritu, pueda fluir hacia los demás. Y como resultado de fluir el amor hacia los demás, vamos a tener gozo, vamos a tener paz, vamos a tener paciencia, vamos a tener benignidad, vamos a tener bondad, vamos a tener fidelidad, vamos a tener mansedumbre o humildad y dominio propio, que es la templanza. Así que el Espíritu Santo es el productor del amor en nuestros corazones, para que se manifieste hacia los demás en una vida en amor. Por eso Jesús dice, en esto conocerán mis discípulos, y que son mis discípulos, en el amor que se tengan los unos a los otros. No dice en la paciencia, ni en el gozo, ni en la paz, ni en la benignidad. ¿Por qué? Porque el amor, del amor se van a producir estas otras cosas. Y eso es lo que la gente va a ver como resultado de nuestro amor entre nosotros. Amén. Entonces, el Espíritu Santo va a producir el fruto de el amor, que va a traer a nosotros gozo, paz, paciencia, etc. ¿Quiénes no quieren vivir en esa paz, en ese gozo, en esa benignidad, bondad, paciencia? Fíjese en esto, algo importante, cómo obra el Espíritu Santo en nosotros para morir al yo. Cuando yo le pido al Señor que me dé más paciencia, el Señor va a traer a mi vida personas que me van a tratar de robar la paciencia. ¿Qué necesito hacer?
amarlas. Porque el día que las ame, que es el fruto del Espíritu, el día que las ame, les voy a tener paciencia automáticamente. ¿Qué va a hacer el Señor si yo le pido más amor? Me va a traer personas a mi vida que no sean fáciles de amar. ¿Para qué? Para que se desarrolle el amor en mí. Y al desarrollarse el amor en mí, voy a tener gozo hacia esa persona, voy a tener paz hacia esa persona, voy a tener paciencia hacia esa persona, etcétera, etcétera, etcétera. Así que el Espíritu Santo es el productor de esa vida de amor a la cual somos llamados como prioridad en la vida del creyente. Recuérdense que cuando Jesús le preguntan cuál es el primer mandamiento o el más importante mandamiento de la ley, el Señor dice: amarás al Señor tu Dios con todas tus fuerzas. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como te amas a ti. Para amar, primero tengo que tener el Espíritu Santo en mí, porque si no, lo que opera es el ego, y al operar en el ego estoy operando en egoísmo. Para poder manifestar ese amor, tengo que sujetarme al Espíritu Santo, que va a manifestar ese amor, que es el cumplimiento de toda la ley, además, porque el mismo Jesús dice: toda la ley y los profetas en estos dos mandamientos se engloban. En estos dos mandamientos se cumple. Así que la obediencia es la vida en amor, y la vida en amor es el resultado del Espíritu Santo morando en mí, tomando la dirección de mi vida, dirigiéndome a vivir en ese amor, que implica la necesidad de morir al yo. O sea, si vemos, toda la obra del Espíritu Santo es la muerte del yo, la santifica y llevarnos a la obediencia a Cristo para ser santificados. La séptima obra que vemos del Espíritu Santo está en Romanos 8:14. La Biblia dice que todos los que son hijos de Dios son guiados por el Espíritu Santo. Esa guianza del Espíritu, el Espíritu Santo nos guía o nos debería guiar en todos los aspectos de nuestra vida, en todos los momentos, en todas las decisiones. Eso es lo ideal. Obviamente el yo se opone, y por eso el Espíritu Santo debemos llevar a la muerte de las obras del yo por el Espíritu Santo, sujetándonos a su dirección, sujetándonos a su guianza en todos los aspectos de nuestra vida, espiritual, emocional y física. Mire, hay cosas que nosotros hacemos automáticamente que no necesariamente están bien. Para que verdaderamente estén bien, necesitamos que antes de reaccionar, pensemos y busquemos la dirección del Espíritu Santo. Y la dirección del Espíritu Santo no se va a tardar. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo vive en mí. Inmediatamente me va a responder. Es solo cuestión de acostumbrarnos a que en lugar de reaccionar, accionemos. La reacción normalmente va a venir de la carne, no del Espíritu. La reacción va a venir del egoísmo. La reacción ante las circunstancias que se nos presentan en la vida, así incluso las de improviso. En las otras es un poquito más difícil porque vamos a tener las que no tenemos que responder inmediatamente. Podemos madurar la decisión orando, buscando al Señor, lo que dice la palabra, etcétera. Pero hay decisiones que usualmente vienen de improviso y que, ante las cuales nosotros tendemos a reaccionar sin pensar. Bueno, tómenle un par de segundos, aprendamos a tomarle un par de segundos a la cosa, al tiempo, o hasta 30 segundos o un minuto. El mundo no se va a caer porque usted se tarde en tomar una decisión un minuto, pero su vida sí se puede caer si usted no toma ese minuto. Entonces, ¿qué hacemos en ese minuto? Señor, ¿qué hago? No necesito ponerme de rodillas, no, simplemente puedo en ese momento concentrarme en el Espíritu y preguntarle al Espíritu: ¿qué hago ante esta decisión? ¿Qué hago? Y el Espíritu me va a dirigir. El Espíritu me va a dar la respuesta. Y la va a poner en mi corazón, en mi mente.
porque el Espíritu vive en mí y el Espíritu le habla a mi corazón y le habla a mi mente. El Espíritu me lo va a poner. Y como resultado de esa decisión voy a comenzar a experimentar aún antes de llevarla a la práctica. Y esta es la señal de que estoy tomando una decisión en el Espíritu. Es que me va a llevar a tener paz, a tener gozo de tomar la decisión. Va a implicar paciencia, benignidad, bondad, la humildad, porque no me voy a exaltar. Va a implicar también dominio propio, porque no voy a actuar impulsivamente, sino voy a actuar dirigidamente por el Espíritu Santo. Así que deberíamos aprovechar esa dirección del Espíritu Santo para toda la toma de decisiones que necesitemos en la vida y con una ventaja adicional o por una razón adicional, no solo porque la palabra de Dios nos lo indica, sino que también porque la palabra de Dios identifica al Espíritu Santo en Isaías capítulo 11 versículo 5 como el espíritu de consejo, de inteligencia, de ciencia, de entendimiento, de sabiduría. O sea, las decisiones que emanen del Espíritu Santo van a ser decisiones que emanan de conocimiento, de entendimiento, de consejo, de inteligencia y de ciencia, que está por encima de nosotros mismos, de aquel que todo lo sabe, que todo lo conoce, de aquel que tiene control de todas las cosas, de aquel que sabe lo que ha de venir, y entonces nos da esta decisión para que lo que viene no sea negativo para nosotros. Así que esa es otra obra del Espíritu Santo, guiarnos, pero de nosotros depende que tomemos esa guianza del Espíritu Santo para todas las decisiones, sujetándolas a la muerte al yo y a la obediencia a Cristo. Y esas decisiones cada vez van a ir fortaleciendo más nuestra nueva naturaleza, van a ir fortaleciendo nuestro espíritu y por lo tanto van a ir ensanchando el reino de Dios y su justicia sobre nosotros para cosechar cada día más y más bendiciones. Muy bien, mis amados hermanos, ya el tiempo se nos está agotando. Así que vamos a dejar la segunda parte de esta enseñanza para el lunes porque todavía hay más. Ayer les hablé o les comenté que las obras del Espíritu Santo en nuestra vida como creyentes son 19. Hoy vimos 7. Vamos a recapitular esas 7 obras. El Espíritu Santo viene a morar en nosotros para que tengamos comunión constante con Él. Él nos anhela celosamente, quiere decir, Él está dispuesto a tener comunión con nosotros todo el tiempo. Ahora nosotros necesitamos desarrollar esa actitud de búsqueda, de anhelo, de tener comunión con el Espíritu Santo todo el tiempo, número 1. Al de estar en esa comunión con el Espíritu Santo, más bien, aún sin esa comunión, pero el Espíritu Santo ya nos empodera desde el momento que viene a vivir a nosotros, nos empodera para una vida cristiana de bendición, una vida cristiana abundante. Depende de nosotros también recurrir al Espíritu Santo para hacer uso de ese poder para crucificar las obras de la carne, para crucificar el yo y poder vivir una vida santa de obediencia al Señor que trae bendición. La tercera es que el Espíritu Santo es la unción que permanece sobre cada uno de nosotros para destruir todo pensamiento, todo argumento y toda filosofía que se oponga al conocimiento de Dios y a la obediencia a Cristo. Es quien nos revela esos pensamientos, esos argumentos y esos razonamientos mentirosos que nos quieren que están en nuestro yo, que nos quieren bloquear esa vida abundante que Cristo tiene para cada uno de nosotros. La cuarta es que el Espíritu desarrolla la regeneración en nosotros a través de su guianza, de su presencia y de la palabra de Dios. El Espíritu Santo revela la palabra, nos enseña la palabra. Obvio, usted y yo la tenemos que leer y meditar, pero el Espíritu Santo en esa meditación va a sembrar esa palabra en nuestros corazones para ir desarrollando esa regeneración en cada uno de nosotros, esa nueva naturaleza
que ya recibimos, para que esa nueva naturaleza vaya abarcando cada vez más áreas de nuestra vida que nos lleven a la obediencia a Cristo. La quinta obra es que el Espíritu Santo nos guía al arrepentimiento cada vez que pecamos, haciéndonos ver que pecamos y provocando el arrepentimiento en nosotros para apartarnos del pecado. La sexta va produciendo de día en día el carácter de Cristo en nosotros, desarrollándolo. El que comenzó la buena obra en nosotros la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. En sexto lugar, produce el fruto del carácter de Cristo en nosotros, que es el amor. Y el amor produce la paciencia, la paz, el gozo, la benignidad, la bondad, la fidelidad, la mansedumbre y la templanza. Y en séptimo lugar, el Espíritu Santo es nuestro guía para todo aspecto de nuestra vida, material, física, emocional, psicológica, espiritual, cualquier área. Necesitamos desarrollar la comunión con el Espíritu para que el Espíritu nos guíe en cada decisión que necesitemos tomar, ya sea una decisión emergente o una decisión a un plazo diferente de lo inmediato. Así que ahí tenemos 7 obras del Espíritu Santo para que nosotros no solo las conozcamos, sino que abramos nuestro corazón para que el Espíritu Santo comience a obrar en esas áreas de nuestra vida cada día más. Si usted ya lo hace, todavía podemos seguir desarrollando eso. El desarrollo de la comunión con el Espíritu Santo y de la sujeción al Espíritu Santo para morir a la carne es algo que necesitamos todos los días, todo momento, desde aquí hasta que lleguemos con el Señor. Muy bien, mis amados hermanos, hemos terminado esta enseñanza. Solo le voy a pedir no se mueva un momentito de la transmisión. Le quiero hacer algunos recordatorios y finalmente quiero que oremos todos por nosotros mismos y por nuestras familias. El primer recordatorio es que si esta enseñanza ha sido de bendición para su vida, nos haga el favor de compartirla con sus contactos en las redes sociales para que también sea de bendición para ellos. La palabra de Dios dice que demos de gracia lo que de gracia hemos recibido, y si hemos sido bendecidos de gracia, bendigamos a otros para que también sean bendecidos de gracia. Lo segundo es que todos los días de lunes a viernes tenemos una transmisión de este tipo para edificación, exhortación y consolación, y en este tiempo para prepararnos mejor para la venida de Cristo, la pronta venida de Cristo. Y lo esperamos el próximo lunes a las 8 de la noche para continuar con esta enseñanza. Y aparte de ello, el día sábado y el día domingo, en el transcurso de la tarde, de 6 a 8 de la noche más o menos, subimos una enseñanza de las antiguas para que usted la pueda ver y su vida también pueda ser edificada. De tal manera que de lunes a viernes tenemos transmisión, de lunes a domingo tenemos transmisiones todos los días, solo que 2 son en diferido y las otras 5 son en directo. La tercera cosa que le quiero recordar es que todas estas enseñanzas las tenemos en un canal en YouTube que está a nombre de @Gustavo Bianchi, al cual usted puede accesar libremente sin ningún costo en cualquier momento. Ahí están disponibles, son más de 200 enseñanzas que además de tener el video y el audio como esta, también ya incluyen el bosquejo de la enseñanza para que usted no solo lo oiga, lo vea, sino que también lo lea, y obviamente eso trae una mayor retención de la enseñanza a nuestras vidas. Así que le invitamos a visitar nuestro canal de YouTube. Ahí están clasificadas las enseñanzas por series, hay de diferentes series que usted puede elegir cuál accesar y escuchar. Solo le vamos a pedir un favor adicional ahí. Cuando usted comience a ver el video, en la parte de abajo le va a aparecer una palabrita que es suscribirse. Le agradeceríamos que le dé un pinchazo a esa palabra en la pantalla de su teléfono o a través del mouse en su computadora para que esto no tiene costo.
y lo que nos permite es ir creciendo en seguidores o en suscriptores para que YouTube nos vaya mejorando las condiciones del canal para poderle servir mejor a usted. El último recordatorio es que si usted necesita salir de su casa, no deje de lado las medidas de protección. Use su mascarilla, lávese las manos, guarde el distanciamiento social, principalmente cuando se trata de personas que no son de su núcleo familiar. Cuando usted está con las personas de su núcleo familiar, no necesita guardar el distanciamiento social, no necesita usar la mascarilla siempre que no sea en un lugar público. Pero si usted va en su carro con otras personas que no sea su grupo familiar, o va a un centro comercial con otras personas que no sea su grupo familiar, use la mascarilla. Protegiéndose usted, está protegiendo a su familia, y protegiendo a su familia nos está protegiendo a todos. No descuidemos esa parte de las medidas de prevención. Y finalmente vamos a orar por usted y por todos los suyos. Vamos a orar los unos por los otros y para dar por finalizada la transmisión. Padre, en el nombre de Jesús, en esta noche venimos dándote gracias, Señor, por abrir nuestros ojos cada día más a esa obra preciosa del Espíritu Santo en nuestras vidas, Señor, para llevarnos hasta el día de Jesucristo, en el cual entraremos en el disfrute de la vida eterna plena, Señor. Gracias, Padre, por ese regalo de tu gracia que viene junto con la salvación que tenemos en Cristo Jesús para cada uno de nosotros, tus hijos, Padre. Señor, abre nuestros ojos, abre nuestro corazón, abre nuestro entendimiento a esta palabra, Señor, para que cada día nuestra comunión y dependencia del Espíritu Santo crezca, Señor, y por ende también sean deshechas esas obras del ego, Señor, esas obras del yo que nos apartan de ti y que son pecado, Padre. Señor, en el nombre de Jesús te lo pedimos. Y también, Señor, en esta hora aprovechamos el privilegio que tenemos de que como hijos podemos entrar al trono de tu gracia para encontrar gracia y misericordia para el oportuno socorro, Señor, y llevamos delante de tu trono a nuestros familiares y a cada uno de nosotros, Señor, pidiéndote que tu mano poderosa esté sobre cada uno, sanando al que está enfermo, restaurando al que está quebrantado, libertando, Señor, al que está preso de esas mentiras del diablo que nos impiden conocerte cada día más, conocer la vida eterna y vivir en la obediencia a Cristo, Padre. Señor, suple cada necesidad conforme a tus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Si alguien está debilitado, fortalécelo, Señor. Si alguien está caído, levántalo, Padre. Si alguien está en depresión, ansiedad, angustia, temor, miedo o cualquier otra emoción negativa, extiende sobre él, Señor, tu manto de alegría y que tu óleo de gozo sea derramado en sus corazones para sanar esas heridas que están produciendo esas emociones, Padre. Señor, te pedimos también por aquellos miembros de nuestra familia que todavía no te conocen, Señor, para que con lazos de amor los atraigas a ti, Señor, para que sean salvos y se cumpla tu promesa, Señor, de que si nosotros creemos, nosotros y nuestra casa serán salvos. Señor, que cada uno de ellos sea salvo antes del arrebatamiento de tu iglesia, Señor, para que puedan ir con nosotros al encuentro de nuestro Dios, de nuestro Señor, y sean librados de esa tribulación y gran tribulación como nunca la ha habido, Padre. También te pedimos, mi Dios Todopoderoso, a que a cada uno de nosotros, Señor, nos des hambre y sed de tu palabra, que como el siervo clama por las aguas en el desierto, así nuestra alma clame por ti, Señor, por tu palabra, por el pan de tu palabra y por el agua de tu palabra, Señor, para que cada día, Señor, nos acerquemos más a ti y seamos más esa novia gloriosa, limpia y santa y sin mancha por la cual tú vienes, Padre. Señor, te lo pedimos en el nombre de Jesús. También levantamos delante de ti, Señor, a nuestro amigo el pastor Relaizer, Señor, y a todos los ministros
que en cualquier parte del mundo, Señor, están sirviéndote. Padre, en el nombre de Jesús pedimos sobre cada uno de ellos un cuidado especial tuyo, Señor, un cuidado contra esos ataques del diablo que sobre los líderes, sobre los pastores cada día, Señor, son más fuertes, Señor. Te pedimos, mi Dios Todopoderoso, que tú multipliques tu unción sobre cada uno de ellos, que multipliques tus dones, Señor, y que cada día nuestro servicio a ti, Señor, sea un servicio agradable, Padre, un servicio en la sana doctrina, que no haya ninguna enseñanza que nos desvíe, Señor, de la sana doctrina de tu palabra, Padre. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús, y también te pedimos para cada uno de nosotros, Señor, que esta noche tú nos des un descanso reparador, Señor. Que nuestras energías sean repuestas para el día de mañana. Pero también te pedimos, Señor, que tu Espíritu Santo en esta noche, en nuestro sueño, trabaje en nuestro espíritu, Señor, en nuestra alma, en nuestro corazón, sembrando semillas de eternidad, Señor, sembrando semillas de tu palabra que se conviertan en remas, Señor, en nuestras vidas para ponerlas en acción, Padre. Y también, Señor, te pedimos que tanto el día de mañana como el domingo, Señor, sean días en los cuales nosotros estemos conscientes que son días que tú hiciste para que nos gocemos y nos alegremos en ellos, Señor. Que no sean días de tristeza ni días de aflicción, sino días de gozo. Que nos refugiemos en ti, que vivamos bajo la sombra de tus alas, Señor, en protección, pero también en gozo, en paz, Señor. Padre, bendice la obra de nuestras manos, Señor, que nuestras actividades produzcan fruto y fruto en abundancia para la gloria de tu nombre, y que el día de mañana sea un día de cumplimiento, Señor, de tus promesas sobre nuestras vidas. Danos ojos para ver ese cumplimiento, Padre. Te lo pedimos, Señor, en el nombre poderoso de Jesús, y desde ya te damos toda la gloria, toda la honra y toda la alabanza a ti, al único que la merece por los siglos de los siglos. Amén y amén. Muy bien, mis amados hermanos, hemos llegado al final de esta transmisión. Muchísimas gracias por su sintonía. Es un privilegio para mí el poder compartir con ustedes todas las noches la palabra, y esperamos, si Dios así lo permite, vernos el próximo lunes a las 8 de la noche en directo. Recuérdense que mañana y el domingo tenemos transmisiones, pero son en diferido, así que también los invitamos a sintonizarnos, pero el lunes esperemos vernos nuevamente en persona, si Dios así lo permite, y mientras tanto les envío bendiciones y un abrazo. Que tengan un lindo fin de semana y nos vemos el próximo lunes, Dios mediante. Bendiciones.